Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que anden bien. Eh, Hoy vamos a tener una clase eh, bastante interesante, porque vamos a hablar de la independencia. No vamos a hablar de la independencia de una persona o de una familia, sino de la independencia de una nación, de un país. ¿Qué, qué es necesario para que un país sea independiente? ¿Por qué un país quiere ser independiente? Eh, Antes que nada, hay razones que son culturales. Los países necesitan defender lo que les es propio, defender sus formas de hacer, sus formas de hablar, sus formas de música, sus formas de pensar, que los distingue, porque si nosotros nos encontramos con un uruguayo en otro país, nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque compartimos muchas cosas con esa persona. Por más que vivamos en barrios distintos, en ciudades distintas, compartimos muchas cosas que nos hacen más cercanos. Y eso de alguna forma se logra teniendo nuestro propio país, nuestra independencia. Les cuento que la independencia de Uruguay no siempre existió como Uruguay. Sí existió el territorio, existieron primero, antes del 1600, en estos territorios habitaban pueblos indígenas, como por ejemplo los charrúas. Previo a eso estuvieron los cuaraimnenses, los catalanenses, y bueno, pero esos muchísimos años atrás. Pero sobre todo los charrúas, esos que vamos a ver el monumento en homenaje a ellos en el Prado, eh, eran esos pueblos los que habitaban estas zonas. Pero después, cuando ingresan los españoles a hacer uso de nuestras tierras sobre todo para criar ganado, generan aquí un virreinato. ¿Qué es un virreinato? Ponen en estas tierras, no solo en lo que hoy es Uruguay y Argentina, en todo el Río de la Plata, en todo el espacio que está Argentina, todo el espacio que está Uruguay, y acá en esta zona establecen el rey de España, manda un funcionario que se llama el virrey, no es un rey, es un virrey, que era el que gobernaba toda esta zona. Y si gobernaba un virrey desde España, es que esta zona no era independiente. Todo el Río de la Plata no era independiente. ¿Y qué implicaba eso, no ser independiente? Había que pagar tributos. Es como pagar impuestos a España. Todo el comercio que hubiera con otras regiones, o todo lo que produjéramos, todo el ganado que se criara, todo tenía que pagar impuestos a España. No podíamos hacer nada sin pagar impuestos a España. Después, la Constitución que reinaba, las leyes que se usaban en ese momento no eran las leyes del Río de la Plata o de Uruguay o de Argentina, que aún no existían, sino que eran las leyes que establecía el rey de España. Las leyes las ponía el rey de España. Cualquier caso que hubiese que juzgar, cualquier cosa que pasaba, primero lo decidía el rey de España, no las personas que vivían aquí, ni los gobernantes de aquí. Poder político casi no teníamos, porque era el que gobernaba, era el virrey, en nombre del rey de España. No había un poder político, no había un parlamento, no había un presidente, no había democracia. Había un rey, una monarquía,
que gobernaba a través del virrey. En definitiva, no teníamos libertad ni soberanía. La soberanía es la capacidad que tiene un pueblo de elegir a sus gobernantes. La independencia de un país no se logra de un día para el otro. Y en nuestro país fue un proceso muy largo que implicó además la independencia de los países de la región, como por ejemplo Argentina. Acá les presento una línea de tiempo que indica los puntos más importantes de nuestra independencia. Se marca aquí el proceso que inicia en 1810 y que termina en 1830. No termina nunca y no tiene un punto de inicio específico, pero podemos marcar a 1810 como el punto de inicio de las luchas para lograr la independencia, y el 1830 el año en que se logra la primera constitución y se puede marcar como la independencia que se logró efectivamente una independencia. En 1810, en Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires inicia un proceso de revueltas y de independencia en contra el rey de España, y hacen que el rey de España manda a retirar a sus funcionarios de Buenos Aires y los manda para Montevideo, porque Montevideo aún era más, estaba menos organizado, era más débil y además estaba bien separado de Buenos Aires por el Río de la Plata. Eso hacía que la Junta de Buenos Aires tuviera más dificultad para llegar a luchar contra ellos. En 1810, el virrey del Río de la Plata se cambia de estar en Buenos Aires a estar en Montevideo, por lo que Buenos Aires se queda un poquito más cerca de ser independiente y nosotros un poco más lejos de ser independiente. Sin embargo, es importante decir que Buenos Aires y Montevideo hacían parte de una sola región, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. No se pensaba en países distintos, se pensaba en estados que fueran todos unidos. El virreinato del Río de la Plata se traslada a Montevideo. Entonces, se inicia, con apoyo de la Junta de Buenos Aires, todo un proceso para tratar de lograr la independencia de todas las provincias, incluido lo que hoy es Uruguay, que en ese momento se llamó Provincia Cisplatina, se llamó Estado de la Banda Oriental, tuvo varios nombres. Y en 1811 Artigas, apoyado por la Junta de Buenos Aires, se junta un ejército de 1000 soldados, de 1000 hombres, que no eran soldados entrenados, y viaja hasta la ciudad de Canelones, a un lugar que en ese momento se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, y ahí empieza a generar estrategias para vencer a los españoles que estaban en Montevideo, estaban en donde hoy es la Ciudad Vieja. Esos españoles, el virrey se llamaba Elío y designó como capitán a Posadas y le dio un ejército de 1230 hombres bien armados y bien entrenados, que se van a la ciudad de Las Piedras. Hoy es la ciudad de Las Piedras, en ese momento se llamaba solo Las Piedras, y se establecen en un lugar muy privilegiado para ganar. Entonces se juntan el 18 de mayo y a las 11 de la mañana se desata la batalla. Esta batalla
a través de una estrategia muy inteligente por parte de Artigas, los españoles ponen armas muy poderosas y muy pesadas en un lugar muy estratégico, y Artigas manda a algunos soldados a luchar, y cuando están en zona de tiro, esos soldados simulan que se rinden. Entonces el ejército español los sale a perseguir y abandona las armas pesadas porque no las podían mover, trasladar, y un ejército de caballería, también de Artigas, liderado por un primo de Artigas, Manuel Artigas, rodea el campamento de los españoles, toma las armas y el ejército de los españoles queda rodeado. Se dice que 200 soldados españoles desertaron del ejército español y se pasaron al bando de Artigas. A las 5 de la tarde, esto había empezado a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, Posadas iza una bandera blanca y se rinde. En ese momento Artigas no los manda a matar a todos los que se rindieron, y da por vencida la batalla. Luego de vencer la batalla de las Piedras, ese 18 de mayo de 1811, suceden muchas cosas, y entre ellas la Junta de Buenos Aires deja de darle apoyo a Artigas, y Artigas se siente traicionado y se va a la Yui en el famoso éxodo del pueblo oriental, que después lo podemos ver más adelante. Pero Artigas se va derrotado, pero regresa en 1815 y hasta 1820 está tratando de lograr la independencia, que Artigas no la va a lograr nunca. Se va a ir al Paraguay luego más adelante, y sin lograr lo que él quería, que era la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. No solo la independencia de Uruguay, la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Cosa que sí se logra en 1825. En 1825, luego del desembarco de los 33 orientales, que ya lo vamos a ver más adelante, el 19 de abril, se logra un primer acercamiento a la independencia de los uruguayos el 25 de agosto de 1825, donde se declaran 3 leyes y no nos hacemos independientes como país, pero sí nos hacemos independientes como provincias autónomas del Río de la Plata. Y ahí Uruguay pasa a llamarse, después en 1828, Estado Oriental del Río de la Plata. Este proceso de independencia, que arranca con el virreinato, con la Junta de Buenos Aires en 1810, tiene la primera batalla ganada en 1811 por Artigas, viene a tener su victoria, digamos, en 1830, 20 años después, cuando se declara la primera constitución ya de este país, y ahí pasa a llamarse República Oriental del Uruguay. Y es cuando vamos a tener nuestra primera constitución y nuestro primer presidente como país. Ya habíamos tenido un primer presidente, pero como provincia. Para que vean, acá les dejo un mapa. Es América del Sur, donde hoy es Perú. Estaba el virreinato del Perú, también dependía del rey de España, pero había otro virrey. En rosa está el virreinato del Río de la Plata. Si se dan cuenta, es todo Argentina y todo Uruguay, que en ese momento no se llamaban así, estaban divididos por provincias. Y más hacia el norte está el virreinato de Portugal. No sé si no era un virreinato, pero
Acá es donde hoy es Brasil, dominó siempre Portugal. Acá hay una ampliación de Uruguay, la cuenca del Plata, cómo separa a Buenos Aires de Montevideo. Y por último vamos a ver los logros que se ganaron con la Batalla de las Piedras. ¿Qué ganamos cuando ganamos la Batalla de las Piedras? ¿Qué ganó Artigas cuando ganó la Batalla de las Piedras? Vencer a los españoles fue muy importante porque se demostró que podíamos hacerlo. Artigas pudo durante un tiempo sitiar al virrey en la ciudad de Montevideo, no podían salir ni entrar a la ciudad, así que estaban ahí como encerrados. Si Artigas tuviera más apoyo de la Junta de Buenos Aires, hubiera logrado que los españoles se fueran, pero como no tuvo ese apoyo, tuvo que retirarse. Cuando se retiró, tuvo el éxodo del pueblo oriental. Artigas demostró que con un ejército reducido y con hombres sin entrenamiento, pero con voluntad, se podía ganar al ejército español. Y se aumentó la autoestima de las tropas, tanto las tropas de Artigas como las tropas de la Junta de Buenos Aires. ¿Qué faltó? ¿Qué cosas faltaron acá? Artigas pidió ayuda a la Junta de Buenos Aires, que lo estaba apoyando en todo, y la Junta le negó la ayuda, porque había pactado otros temas que luego vamos a ver. Artigas se sintió traicionado y con las personas que lo siguieron se fueron a la Yui. Como no sabían decir, se sintieron derrotados a pesar de haber ganado, y por lo general hablaban un poco mal. En vez de decir la derrota, dijeron la redota. Entonces se fue. Les voy a dejar también un link de un video que está muy bien hecho y resume bastante cómo fue la Batalla de las Piedras. Y bueno, quería dejarles esto como una conmemoración por el 18 de mayo, que fue ayer, que fue feriado por eso. Bueno, que anden bien.